Cuando Antón estaba en educación infantil, su movilidad era muy limitada y no podía subir y bajar escaleras. Entonces tenía que recurrir al ascensor en determinados momentos cuando tenía que trasladarse fuera del aula. Su profesora de infantil, además, que es la persona con la que yo he aprendido todo sobre educación, quería evitar una imagen muy asumida, extendida, completamente normalizada en nuestras escuelas, que es ver al grueso de la clase por un lado con la tutora y al alumno o a los alumnos con discapacidad por otro, con el auxiliar técnico educativo, con el cuidador o la cuidadora. Y quería hacer conscientes que ningún niño de su clase pensara que ella era la profesora de todos los niños de Instituto Antón, o que Antón tenía otros adultos que eran responsables de él. Entonces, para ello también siempre evitó que cada vez que Antón no quedaba otro remedio, que fuera por otro lugar diferente al de la mayoría, fuera siempre acompañado por otros niños. Y el ascensor era uno de esos lugares, ¿no? Y como además también se convirtió en un privilegio, y la clase de Daniela es el lugar más democrático de la Tierra, todo está regulado con normas, sin normas que nos igualen a todos y que todos cumplamos por igual, no existe la justicia social. Como se convirtió en un privilegio y no en una obligación acompañar a Antón en el ascensor, y todos querían acompañarle todos los días, pues establecieron turnos. Un día se hicieron un lío. Normalmente eran 4 compañeros los que iban con él, y aquel día aparecieron 5 en la puerta del ascensor. Y ya lo que les dijo fue: solo podéis ir 4 y sois 5. Os dejo ahí un ratito que deliberéis, que lo penséis y que decidáis saber quién es el que se tiene que quedar fuera y tiene que ir por la escalera. Entonces, bueno, os dejó hablando, y pasado un rato fue a ver cuál había sido el veredicto. Y la portavoz del grupo le dijo: ya lo hemos hablado y hemos decidido que el que no puede ir al ascensor es Antón, porque ya va todos los días. Y bueno, a mí cuando me lo contó me daban ganas de llorar. Decía que además Antón, tan pichi al lado, con carita como de pues tienen razón, ¿no? Y bueno, esta anécdota del ascensor es maravillosa y cuenta tantas cosas. Yo lo que me pregunto es ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 6 o 7 años? No solo en nuestras escuelas, en nuestras casas, en nuestros parques, en nuestras calles. ¿Qué ha ocurrido para que esos niños que no veían ninguna diferencia entre ellos y su compañero con discapacidad, qué ha ocurrido para que 7 años después le ignoren y no sientan que forma parte de su mundo? Tengo bastante claro que los niños nacen sin prejuicios, y mi planteamiento es qué podríamos hacer para no cambiar esa falta de prejuicios con la que nacen todos los niños. Yo estoy convencida de ello. Y que los niños del ascensor no cambien a lo largo del tiempo.